Quieren que me quede callado, eso no va a pasar. Me quieren silenciar, eso no va a ocurrir. Me quieren asustar, tampoco va a suceder. Vamos con la cuarta parte de la venganza del sodalicio. Vamos, Pato, con el video. Episodio 4 en esta tediosa y engorrosa historia donde nuevamente este animal herido que se llama Sodalicium Christiane Vitae arremete contra algunos de los periodistas que hemos investigado a esta institución sectaria y claramente de características mafiosas. ¿Cómo conecto esta demanda penal calumniosa contra mí y el Sodalicium Christiane Vitae? Porque el que gatilla esa demanda es este señor de acá, Edgardo Palomino Martínez. Esta es una entrevista que le hicieron el 9 de agosto del 2020, donde se presenta como licenciado en educación, con especialización en ciencias sociales, abogado y lucha por las causas sociales de los necesitados, líder sindical que ha batallado por reivindicar derechos fundamentales laborales, candidato al Congreso en enero de este año de López Aliaga, Solidaridad Nacional, que luego fue Renovación Nacional, uno de los líderes de la lucha anticorrupción. Nadie lo conoce al señor. Bueno, yo sí, Paolo Lugas también, Daniel Llovera también. Ha venido colaborando con este diario, La Razón, con crónicas que darían indicios suficientemente claros para investigar el entorno de Susana Villarán. El viernes 6 de agosto presentó una nueva denuncia, porque fueron varias, ante el despacho del fiscal Carlos Puma Quispe, y en esta entrevista nos explica sus razones. La denuncia, por cierto, es contra mí. Una vez más. Una más entre varias. Además, la obsesión siempre es este pequeño servidor y Paolo Lugas. ¡Qué coincidencia! ¡Qué coincidencia! Los coautores de Mitad Monjes, Mitad Soldados. La investigación que calatea al sodalicio de vida cristiana. Y claro, este señor que no tiene nada de independiente, porque ya desde el 2018, esto es 2020, ya tenía 2 años, escribiendo crónicas contra Paolo Lugas y presentando a la vez, en paralelo, en simultáneo, demandas penales calumniosas contra mí. En este elenco que se formó desde el año 2018 y en el que se repartieron funciones, Uribe Esmuel, Edgardo Palomino Martínez, entre otros. Unos escribían aquí, se rebotaban acá, el otro presentaba no sé qué demanda penal en no sé qué fiscalía, y el otro querellaba por difamación a uno de nosotros en no sé qué juzgado, y así han venido desde el año 2018 hasta la fecha. Y en este contexto en el cual el sodalicium está arrinconado, acorralado como una rata, han saltado pero con todo. ¿Qué se computan? Sansón y los filisteos, caemos todos, ¿no? Vamos a morir matando. Y si vamos a caer, qué heroicos, también vamos a joder y reventar a los periodistas que nos cagaron a nosotros. Lógica típica en el sodalicio, ¿eh? Así piensan. Y no me digan que no, porque sí. Bueno, este señor, que según el primer fiscal, el primero, después de las varias demandas penales que presentaba aquí, presentaba allá, no se la admitían porque todas eran papelucheras y sin ningún sentido, como la actual, ¿eh? Hasta que la admite un fiscal, Reinaldo Avia, de el entorno de la fiscal Patricia Benavides, de la cuestionadísima y controvertidísima fiscal Patricia Benavides, destituida
y bien destituida hace rato. Avia sale en Willax, no faltaba más, a decir que este señor era un ciudadano independiente. No, era alguien que ya desde el año 2018, junto a un elenco estable, han estado repartiendo crónicas alacranescas, demandas tóxicas, envenenadas, falsas, todas absolutamente falsas, que a partir de una fracción, un trocito, un pedacito, un retazo de verdad, arman toda una historia absolutamente calumniosa y difamatoria. He querellado por difamación a este sujeto, que está en calidad de no habido, igual que Uri Ben Shmuel, otro de los sicarios en esta historia, también está en calidad de no habido, por el delito de difamación, porque nadie se mete en un asunto durante años como si la vida se les fuera en este esfuerzo, porque sí, ¿no? Gratis. Bueno, este señor tiene mucho que explicar y no da la cara. Y él es el que ha gatillado esta demanda, que ahora tiene 1592 páginas más y está a puertas de que un juez diga si me voy a un proceso para el cual me quieren encarcelar 7 años. Este país es realmente alucinante, alucinante. Aquí puede pasar cualquier cosa. Bueno, en este capítulo, este fiscal que me ha tocado ahora empezó con Reinaldo Avia, quien llamaba a este sujeto soda lover, soda troll por los cuatro costados, un ciudadano independiente. Pasó a manos de el otro fiscal, Víctor Vidal Fernández, que en su momento me llevó hasta un juez porque pretendía una suerte de arresto domiciliario. No lo llamaba así, pero le presentó a un juez una solicitud para que yo no pudiera salir de mi casa, salvo que tuviera una orden judicial, un permiso judicial, que no opinara sobre el caso, que me callara, literal, ¿ah? Que pagara una caución de 7.000 soles y un par de tonterías más. Por suerte, ahí me tocó un juez probo, correcto, y le dijo al fiscal, señor, es el mismo que me allanó la casa, el mismo que le tomó la posta a Avia e hizo que me dieran trato de el Chapo Guzmán o un terrorista de alta peligrosidad. Y dio la orden para que casi 30 tipos de la mitad armados entraran a mi casa a la fuerza con mi hija menor adentro. Algo que yo ya dije, eso no lo voy a perdonar jamás. Porque estos piensan, sí, los odálites, piensan que con ese tipo de acciones prepotentes, autoritarias, matonescas, nos van a silenciar y generan absolutamente todo lo contrario. Bueno, en este capítulo, este nuevo fiscal, eh, José Emilio Caballero Miranda, nombrado también el mismo día que nombraron a Reinaldo Avia, nombraron a este otro fiscal, José Emilio Caballero, fiscal provincial
de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa, especializada en delitos de corrupción de funcionarios de Lima Centro, que, como ya lo dije, o es un incompetente de campeonato, ¿no? Una suerte de fiscal fronterizo, que no lo descarto, o es un fiscal corrupto. Yo quiero creer que es la primera opción. Es alguien que es un fiscal que tiene un problema de sindéresis jodido, incapaz de juzgar la realidad tal cual es, ¿no? Que en su documento, para tratar de inculparme de alguna cosa, porque me acusa de colusión agravada y negociación incompatible, donde uno tiene que inferir que yo actué con un grupo con el cual me había concertado para que me favorezca. Es lo que él sostiene. Y para eso me incautaron mi teléfono. ¿Y qué encontraron? Que yo no tenía ninguna comunicación con ninguno de mis coimputados, como me llaman acá. Que yo no me había coludido con nadie, que no había negociado nada con estas personas. Entonces se limita a describir una cronología en el tiempo que le pretende presentar como, oh, todo esto es fraudulento, doloso. Y no hay nada de eso. O sea, llena 1592 páginas con aire, porque aquí no hay absolutamente nada de nada. Y cuenta, por ejemplo, algunas cosas que son del contexto, y uno puede deducir, pues, oye, ya sí, esto pasó. Y el 6 de noviembre del 2017, el congresista Daniel Salaverry, de Fuerza Popular, o sea, del Fujimorismo, había presentado una denuncia constitucional en contra del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde. El 13 de noviembre, o sea, la semana siguiente, Jenny Vilcatoma, que hasta ahí nomás había sido fujimorista y seguía siendo, digamos, en la práctica, había presentado también otra denuncia constitucional en contra del referido fiscal de la Nación. ¿Por qué? Ya lo expliqué. Porque en ese momento, el entonces fiscal Pablo Sánchez estaba sacando a la luz el caso Odebrecht, el caso Lavajato, que en ese momento todavía no se llamaba así, y en ese momento tampoco había equipo especial. Pero el Fujimorismo quería neutralizar al fiscal y, por cierto, neutralizar esa investigación. Y por eso que en esa situación de crisis me llaman a mí. Circunstancias concomitantes. Como parte de estas circunstancias concomitantes que tienen que ver con el contexto, dice, en el marco de las denuncias constitucionales formuladas en contra de el entonces fiscal de la Nación, se realizaron reuniones convocadas por Sánchez a fin de evaluar la coyuntura generada para el Ministerio Público frente a las denuncias, donde se había analizado las capacidades de comunicación mediáticas del Ministerio Público a fin de dar una respuesta a estas. Estas reuniones se habrían realizado en el despacho del fiscal de la Nación, donde, entre otros, habría participado la investigada Yaneta Lavera en su condición de gerente central de la Oficina de Imagen Institucional. Sí, pues ahí estaban evaluando si estaban en capacidad o no de responder mediáticamente a una situación crítica como la que estaban viviendo en ese momento, donde estaban a punto de descabezar al fiscal de la Nación que iba a destapar la investigación contra la corrupción más grande de la historia, porque el fujimorismo se la quería tumbar. En dicho contexto, Pablo Sánchez había decidido reforzar la respuesta institucional en medios de comunicación. Y en el marco de estas reuniones se le encomendó al acusado
otro de los diputados, Alejandro Silva, que contacte al comunicador Pedro Eduardo Salinas Chacaltana, a quien el fiscal de la Nación, dice este fiscal José Emilio Caballero Miranda, a quien el fiscal de la Nación habría conocido previamente, según lo ha sostenido el denunciante, para consultarle si tendría la disposición de apoyar en dicho asunto, porque yo en ese momento era socio fundador de una empresa consultora en comunicaciones, pero que básicamente atendíamos requerimientos y necesidades del sector privado, empresas grandes del sector privado. Siendo los objetivos del referido apoyo la defensa de la institucionalidad del Ministerio Público en el escenario del caso Lavajato, que todavía no se llama así, reitero, pero este fiscal pareciera que los contextos, sus cosas concomitantes, sus circunstancias precedentes, ya lo dije la vez pasada, ¿no? Me ha tocado un fiscal que no lee periódicos, que no está informado, que no tiene la más peregrina idea de cómo funcionan las empresas consultoras ante instituciones públicas o privadas. Y frente a los ataques que se realizaron contra el fiscal de la Nación. Esta cuestión de que yo había conocido antes al fiscal Pablo Sánchez está contada acá, con pelos y señales. La única vez que nos habíamos reunido previamente con el fiscal Pablo Sánchez, en mi caso particular, fue en finales del año 2015, luego de la publicación del lanzamiento de Mitad Monjes, Mitad Soldados en el lugar de la memoria, que fue hacia finales de octubre, ahí nomás el fiscal Pablo Sánchez nos convocó a su despacho, a Paolo Ugas y a mí, para comentarnos que iban a abrir una investigación de oficio sobre el caso Sodalicio a partir de las investigaciones del libro y que quería contar con nuestra colaboración. Y ahí el fiscal Pablo Sánchez, por cierto, acá no queda muy bien parado, porque la perspectiva, el ángulo investigativo que quería darle era por el lado de los abusos sexuales a menores. Y como le dijimos en su cara al fiscal Sánchez, por ahí no va a llegar a ningún sitio. Uno, porque los abusos ya habían prescrito. Dos, los abusados sexuales aparecían en el libro con seudónimo justamente porque no querían hablar, porque no querían exponerse a este tipo de situaciones en las que el sodalicium se mueve. El acoso judicial, el acoso mediático, el matoneo. Igual el fiscal no nos hizo caso y salió por ahí y puso a esta fiscal absolutamente incompetente e indolente, María del Pilar Peralta, al punto que al final hasta la sancionaron por su mala actuación en la investigación justamente sobre el caso Sodalicio. O sea que para este fiscal, José Emilio Caballero Miranda, este personaje vinculadísimo al caso Sodalicio, porque es uno de los principales hostigadores y acosadores a los periodistas que han investigado a esta institución tóxica que está a punto de su disolución. Ya por lo que estamos viendo, además, comienzan a aparecer denuncias en las siervas, en las otras ramas, las fraternas, el movimiento de vida cristiana. Todo está podrido. Pero volviendo acá al caso, que según algunos, pero ¿dónde está la conexión? Ya, si no la ven, por lo menos se darán cuenta que este caso, que son cuatro tomos de estos, de 1592 páginas, es puro aire, pura basura y hecho aparentemente con ganas de joder, porque no hay otra explicación. Eh,
lo cual ha sido reconocido por el investigador Pedro Salinas en su declaración del 23 de febrero del 2022, quien refirió, ¿por qué me involucré en el tema? Me interesó el tema porque se trataba de una de las batallas contra la corrupción más grandes que se iba a emprender desde el Estado y porque el fujimorismo se lo quería tumbar. Jamás contratamos con el Estado, pero como se requería de ayuda urgente porque era un tema crítico en su momento, ok, entré. Y fue una adjudicación directa por el precio más bajo. Encima de esas. Ni siquiera era un tema de plata. Y era importante que en el marco de la lucha contra la corrupción, este caso no sea frenado por el Fujimori. Esas son algunas de las cosas que dije en su momento, en alguna de las audiencias. ¿Y qué más dice este señor José Emilio Caballero Miranda? En el mes de diciembre del 2017, antes de desarrollarse las reuniones informativas que formarían parte del servicio contratado, se generaron dos reuniones entre el entonces fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, el asesor Alejandro Silva y el comunicador Pedro Salinas Chacaltana. Sí, sí. ¿Y por qué además, si Pablo Sánchez es el que decidió, porque acá lo dice el propio fiscal, ¿por qué no lo implica como uno de mis socios criminales? ¿Ah? ¿Por qué no está en la relación junto con Alejandro Silva, Yaneta Lavera, el otro señor Palomino, que no tiene nada que ver con este Palomino Sodalover, Sodatrol, y el pobre señor Carlos Vargas, que la única vez que lo he visto ha sido en el contexto de una de las audiencias, y el pobre señor resignado estaba ahí como parte de la parte más débil de la pita, y que le deben haber jodido su trayectoria, al igual que el otro señor Palomino, que si no lo conozco de nada. A Yaneta Talavera la habré visto máximo 3 veces en el contexto de la consultoría, y Alejandro Sánchez igualito, y al fiscal Pablo Sánchez de antes, de esa vez que él nos cita por el caso Soalis. La gran prueba, un selfie que tomó Pablo Gas después de la reunión, y que lo sorprendió a Sánchez y me sorprendió a mí. Bueno, pero así es Pau. Este, ah, bueno, en esas reuniones entre Pablo Sánchez, el asesor Alejandro Silva y yo, el investigado Pedro Salinas habría expresado cuál sería la dinámica de las reuniones informativas con los periodistas y se habrían organizado las mismas. Y en una siguiente reunión se habría realizado un media training que efectivamente se hizo, donde además se habría propuesto la participación del fiscal superior Rafael Vela Barba como vocero de las reuniones informativas. Que ahí fue la primera vez que yo conocía, no sabía la existencia de Rafael Vela. Pero como en el media training con Pablo Sánchez detecté que gran comunicador no era, transferí la inquietud de pongan a un vocero más articulado, más organizado en sus ideas para que haga una presentación y que Pablo Sánchez sí esté ahí y responda a todas las preguntas que le quieran hacer los periodistas, que no eran reuniones off the record, como también dice acá este fiscal improvisado, José Emilio Caballero Miranda. ¿Qué más dice este señor? Circunstancias que permiten advertir que habían continuado las tratativas entre funcionarios y servidores del Ministerio Público y el director de la empresa, Pedro Salinas Chacaltana, destinadas a la ejecución de un servicio cuya necesidad no habría sido determinada. Pero si él mismo lo está diciendo, que había una crisis del carajo, no lo dice así, lo dice en sus términos leguleyos. Pero esto lo reitera y lo repite una y otra vez como si fuera un mantra, como si fuera una letanía, como si fuera una muletilla leguleya y burocrática, ¿no? Se advierte que el día 11 de diciembre del 2017, previo a las reuniones de efectuarse en el Club Empresarial en San Isidro, la imputada Yaneta Lavera
sostuvo una reunión con el entonces fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, en compañía del fiscal coordinador de lavado de activos, Rafael Vela, conforme se advierte en el cuaderno de registros principal del piso 9, visitas. O sea, hace una cronología del tiempo, sí, todo eso es cierto, pero la cuestión es, ¿dónde, mi chica, está la colusión? ¿Dónde está el dolo? ¿Dónde está la negociación incompatible? Fue una consultoría en comunicaciones en toda regla, de manual, absolutamente regular, formal, bancarizar, todo transparente. Y para eso me roban, me incautan el teléfono. ¿Para qué? Para poner unos WhatsApps que yo intercambio en algún momento con Gustavo Gorriti, que regresaba del Brasil y obviamente, como se le había avisado también como a muchísimos periodistas, porque fueron varias reuniones informativas y algunas se cancelaron. Y en ese momento, ya lo dije, lo vuelvo a decir, los únicos periodistas que tenían magnificada la dimensión de esta denuncia, de esta investigación, que ya estaba recién en ciernes, pero que algunos ya habían comenzado, eran Gustavo Gorriti y Rosa María Palacios. En particular, Gustavo Gorriti y su equipo de IDL Reporteros. En esta misma línea, es importante señalar lo obtenido del recabo de información digital anexada al informe pericial de análisis digital forense número 147-2023, suscrito por el ingeniero Cristian Yair Guerrero Cabrera, perito en análisis digital forense, correspondiente a Pedro Salinas Acaltana. ¿Qué otros WhatsApps sacan? Del 11 de diciembre del 2017, una de las personas que trabajó conmigo, porque fuimos un equipo, eh, Pedro, el martes no hay espacio en el centro empresarial por la mañana, porque al principio iban a hacer desayunos informativos. Lo hay a partir de la 1 de la tarde. Lo podemos hacer tipo almuerzo. Y yo le digo, ok, wow. Que es el absurdo por el absurdo. Kafka total, ¿ah? El desarrollo de las citadas reuniones informativas habría comprendido una breve exposición o participación del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, y del fiscal superior, Rafael Vela Barba, así como se habrían contestado preguntas de los asistentes que, según se desprende de las declaraciones testimoniales de Augusto Álvarez Rodríguez, Fernando Vivas, Fernando Rospigliosi, dichas reuniones, y eran más, eran más de 20, dichas reuniones, Aldo Mariate, no mencionan a Mariate, si él también estuvo, o César Campos, o no sé, habían más. Dichas reuniones habrían resultado útiles para obtener información relevante para informar a sus audiencias. Ese era el propósito, ese era el objetivo. Y eso fue lo que se hizo, y eso fue lo que se logró además. Frenar, parar, detener, contener al fujimorismo autoritario que quería comerse la cabeza del fiscal Pablo Sánchez para frenar la investigación que luego se conoció como el caso Lavajato. Información relevante para informar a sus audiencias, donde habría existido expectativa por conocer la estrategia y los avances de la Fiscalía en el megacaso de Odebrecht. Esto lo dice el propio fiscal. Donde se habría hecho una descripción jurídica del caso Odebrecht. Sí, pues. Y en fin, y esta cosa mamarrachenta, adefesiera, que no sustenta nada, que no tiene ninguna solvencia y que lo más importante de las imputaciones, colusión agravada, negociación incompatible, no se demuestran.
es alucinante el nivel, el pobre nivel del Ministerio Público o del sistema judicial en este país. Porque con estos fiscales realmente el Ministerio Público está hecho a la medida con este tipo de fiscales para usar la justicia como chaira, como chaveta para ponerla en el cuello de los periodistas. Porque no olvidemos, quien gatilla toda esta mierda es este señor, Edgardo Palomino Martínez, el nexo con el Sodalicium Cristiane Vitae, que, como dice el propio Diario La Razón, el viernes 6 de agosto del 2020, presentó una nueva denuncia ante el despacho del fiscal Carlos Puma Quispe contra Pedro Salinas Chacaltana y Paolo Ugaz Cruz. O sea, es una en la que nos meten a los dos incluso. Esa aparentemente no prosperó, porque yo además me iba enterando de todas estas demandas porque lo decía algunos de los gustos parlantes de Willax, particularmente Philip Butters, o salía algo en Expreso o salía en el diario La Razón. No porque me enteraba, porque me llegaba una notificación de algo, no, porque no prosperaban. Por suerte, deben haber fiscales que hacen una criba, pues, ¿no? Porque como en este país cualquiera puede presentar una demanda penal contra quien sea, este señor ha presentado una cantidad, en mi caso, por lo menos cinco, ¿ah? De las que yo podría decir, mira, aquí salió un Expreso, hay una, La Razón es otra, hay una en la que mi socio criminal es efectivamente Pablo Sánchez, el fiscal, con el cual yo habría tenido una relación antiquísima, ¿no? De cuchipandas y chelas, por supuesto. Y él, de buena gente, quiero beneficiar con una consultoría a mi pata de toda la vida, Pedro Salinas. Bueno, esa no prosperó tampoco. Pero al inicio, quien admite es Reinaldo Avia, le toma la posta Víctor Vidal Fernández y le toma el testigo José Emilio Caballero Miranda. Tres fiscales que, por Dios, qué manera de comprometerse con un caso. Qué manera de meterle sangre, sudor y lágrimas a esta persecución, que es lo que es. Un acoso judicial que viene durando años. Y cuando ya incluso los plazos vencen, resucitan. Qué curiosidad, qué coincidencia, cuando el Sodalicium está con los dos ojos ensangrentados y con sed de venganza contra aquellas personas que han tenido que ver de una u otra forma con su derrumbe, con su desplome, con su caída y ojalá su próximo cierre. Hasta la próxima videocolumna. Chao.